Estamos de regreso en tu programa Torre Médica. El día de hoy nos acompaña el doctor Paulo Suazo, psiquiatra. Vamos a platicar acerca de los trastornos psicológicos que acompañan el proceso de la menopausia. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien de estar otra vez con ustedes. Y pues sí, bastante interesante el tema de la menopausia y la depresión. Hay varias cifras muy interesantes que me gustaría compartirles. En cuanto a este grupo de edad en la menopausia, comprendiendo en las mujeres entre los 45 a los 55 años aproximadamente, es el rango de edad con mayor índice de depresión. Se estima que el riesgo de depresión en este grupo de edad es 3 veces mayor comparado con edades previas. Y este índice también se estabiliza, digamos, a partir de los 60 años, cuando nuevamente, digamos, el pico de incidencia de depresión baja otra vez. Y esta característica de que en este grupo de edad sea 3 veces mayor la depresión, indica, además de los cambios originados por la menopausia en cuanto a los cambios hormonales, que esto pues también implica cambios fisiológicos en cuanto al aspecto emocional y psicológico de las mujeres, por todo el aspecto, digamos, de transición que hay, ¿no?, en este periodo. Algo también bastante interesante es que 50% de los casos de depresión se originan en los primeros 2 años en que se inicia la menopausia. Y además de los síntomas habituales que esperaremos de la depresión, como el afecto o el estado de ánimo con tristeza, también es muy característico que haya cambios de humor con tendencia hacia la irritabilidad. Y sobre todo que de los síntomas, digamos, más cardinales, ¿no?, que podamos ver sea el insomnio, y que este insomnio sea asociado al fenómeno de los bochornos nocturnos. Entonces estamos viendo que en la mujer que empieza con su periodo de menopausia, cuando presenta estos bochornos, esto lo lleva pues a tener incomodidad para dormir, y este insomnio hiciera como una, digamos, como una cadena de dominós que empieza con el insomnio, y esto lleva a tenerle problemas en cuanto a su estado de ánimo, porque ella está a lo mejor irritable de no poder dormir bien, y esto ya lleva haciendo esta cadena que genera todo el espectro de la depresión que podríamos ver. Y en cuanto a esta parte de los bochornos, resulta también interesante que para el tratamiento en cuanto al manejo, a la menopausia en su manera conjunta de tratamiento, además del reemplazo hormonal, los antidepresivos, sobre todo por la noche, ayudan a que los bochornos no sean tan intensos o tan frecuentes. Es sin duda algo, Paulo, que tenemos que hacer entender al auditorio que nos ve en casita, que muchas de las veces aceptar por parte de una paciente que está viviendo una situación en la que nota que esa condición de cambio emocional, pero el fenómeno de incomprensión en el entorno familiar, dicen es que mi mamá está insoportable. Bueno, obviamente no va a permitir que a veces den un brinco a aceptar un manejo conjunto entre el especialista en el área o el ginecólogo, cuando le proponen un manejo de reemplazo hormonal, y consecuentemente cuando se le hace un tamizaje o se le hace un test donde encuentras al paciente con un puntaje necesario para un apoyo farmacológico, debe uno ser muy sigiloso y muy respetuoso de cómo tocarle el tema. Pero si ese apoyo familiar se da de manera que no se sientan que están siendo estigmatizados, sino buscar apoyarles. Digo, y quiero decirlo a la cámara, fuiste el motivador a que este programa se diera por la incidencia tan alta que ves de pacientes en esta condición, y que te dio mucho el ver que no le han dado la ecofonía para que esto se difunda y la mujer acepte atenderse de manera temprana, para que iniciada la menopausia, la paciente detecte en qué momento empieza a caer ese aplanamiento emocional, ¿no? Sí, claro. Y pues algo también, digamos, de los tal vez pilares, ¿no?, por así llamarle, en cuanto a la psiquiatría en general, es que pues estamos tratando no los síntomas en sí de la enfermedad, sino el disconfort que estos síntomas le generan a la persona. Siempre va a ser normal este cambio del estado de ánimo y del humor en la menopausia en las mujeres, pero no siempre se tienen que tratar, por lo menos de parte de psiquiatría. Solamente cuando estos cambios en su humor le generan ya un malestar emocional intenso, o que ya sea significativo este malestar a que tenga repercusiones, por ejemplo, con discusiones frecuentes con su familia, con su pareja, problemas laborales, etc.
Entonces, más que tratar los síntomas, pues tratamos el disconfort que le genera. Pero sí, como lo mencionas, muchas veces, digamos, existe este desconocimiento que ese disconfort pues no es algo que se tenga que soportar nada más, ¿no? Sino que sí se puede estar buscando un tratamiento. La menopausia tiene un sentido en la mujer como de depreciación, de pérdida, ¿no? De que se va mi etapa reproductiva, ya no puedo, aunque ya no estés, tengas paridad satisfecha, que ya no desees tener más hijos, el hecho de saber que ya no está tu menstruación presente, que ya no vas a poder tener un hijo, le trae a la mujer ese sentimiento de pérdida, ¿no? Como que sí, como es que está viviendo un duelo. ¿Qué tanto te ha llegado a tu consulta mujeres que tengan alteraciones o que lleguen incluso a caer en depresión o que tengan alteraciones de la percepción corporal en este periodo de la menopausia? Y bueno, antes de responder tu pregunta, quería recalcar que justo la palabra que utilizaste de duelo es la ideal para explicar este fenómeno, porque justamente es este periodo de pérdida, digamos, de una función innata de la mujer, y entonces eso hace que ella, digamos, se plantee nuevamente su propio rol en cuanto a su familia o con su rol con su pareja, por ejemplo. Y bueno, para responder tu pregunta, sí es bastante frecuente que lleguen mujeres buscando consulta, sobre todo por problemas relacionados primero con la familia, que sienten que no les comprenden, ¿no? Porque están a lo mejor más irritables por las mañanas o porque están con este cambio de humor tan repentino. Y sobre todo también con las parejas, que nuevamente también, pues que a nosotros nos corresponde, ¿no? Entenderlas más en esta parte, que claro que pues muchas veces no se hace, y justamente eso es lo que genera muchas consultas psiquiátricas, esta incomprensión que hay. La salud mental en muchos de los casos se ve de una manera quizás inapropiada. Ha evolucionado sin duda. Obviamente la psiquiatría ha ido tomando cada día un papel o un rol en la medicina muy importante, y creo que en esa transición estamos algunos grupos médicos en el que el psiquiatra ya no es visto como años antes, en el que la psiquiatría era para casos especiales. La psiquiatría ha tomado un rol importante. Hablaba yo hace un momento sobre aspectos importantes como es la regulación del uso de antidepresivos, que afortunadamente ya entraron en algo que no se hacía anteriormente, y fue hace algunos meses que me pude dar cuenta que ya los antidepresivos también estaban entrando en una regulación sanitaria por el uso desmedido que se había mostrado y la consecuencia que esto trae en el fenómeno de la autoprescripción. Mi vecina me recomendó, mi tía está tomando, y como me describió que los síntomas que ella tenía se asemejan a los míos. Entender que la evaluación del psiquiatra, en este caso, o del psicólogo, en una condición de un psicoanálisis detallado, tenemos que hacer un traje a la medida. Y entiendo que como el saco que traes en este momento, dices, es que yo me lo hice a la medida, le puse el largo a mi manga, la solapa y obviamente mis hombros para que me quedara. Así es la medicina, una medicina individualizada. La psiquiatría tiene que elegir el fármaco, y tenemos que empezar, y la gente tiene que ver y entender que los antidepresivos no se empiezan como la gente tiene la idea. Hay algunos que tienen que empezarse de manera gradual hasta llegar a dosis ideales, y que obviamente no es una adaptación única, no son modelos de atenciones inventados, ¿cierto? Sí, claro. Sobre todo con los antidepresivos, sí, ciertamente se tienen que ir titulando hasta llegar a su dosis ideal. Y muchas veces también es en esa parte, digamos, de la automedicación es que radica el problema con muchas personas. Al querer estar ya tomando, por ejemplo, un antidepresivo, por decir fluoxetina, ¿no? Lo están tomando a lo mejor un mes y ellos ya se sienten bien porque el medicamento está actuando, pero el medicamento básicamente nada más hace que las emociones no se expresen de una manera tan intensa. Pero si al mismo tiempo la persona no está cambiando el entorno que le está generando el malestar, pues realmente el medicamento no es como algo mágico, ¿no? Que va a cambiar toda la situación externa de la persona. Lo que ayuda, y eso es la parte que ayuda de la psicoterapia, que además del medicamento que hace que la persona sea
digamos que pueda enfrentarse a sus problemas de una manera mucho más directa, que pueda ir resolviendo sus conflictos alrededor de, pues de su vida que le están generando su malestar. Por ejemplo, en este caso, que pueda hablar con su pareja de una manera mucho más directa, tratar de ser más asertivos en cuanto a la resolución de los problemas o con su familia. Y después, ya cuando la persona se siente bien, muchos de los errores que las personas cometen al no llevar una buena asesoría con el medicamento es que los dejan de manera abrupta. Y en particular con los antidepresivos, dejarlos de manera abrupta siempre va a generar efectos secundarios bastante molestos, sobre todo ansiedad. Entonces, pues, siempre tiene que llevar una asesoría, ¿no? Cualquier medicamento, una asesoría médica. Pero por lo menos igual, si alguna persona que esté escuchando está pensando en que suspender su medicamento de manera abrupta, por lo menos sí decirles que primero tiene que hacer esta titulación como mencionabas, ¿no? Disminuir la dosis de manera gradual hasta suspenderlo y no dejarlo nomás de golpe. Y obviamente hay criterios para cuándo puede haber una suspensión, porque desafortunadamente, y yo creo que no me puedes dejar mentir, empieza la gente por leer el efecto adverso del medicamento y no el efecto benéfico del medicamento, porque obviamente entre pacientes se comentan el efecto secundario. Los antidepresivos te hacen ganar peso, los antidepresivos te hacen sentirte de tal o cual manera. Hay que elegir el antidepresivo ideal. Entendemos que de 30 años para acá hubo una evolución con algunos fármacos que fueron los recapturadores de serotonina que dieron un vuelco muy importante y que se notaron la diferencia, pero que desafortunadamente la gente empezó a hacer un mal uso, un uso indiscriminado, un uso indebido, y nosotros también como médicos le dimos de repente ese permiso al paciente de decir, no vaya al psiquiatra, te puedes tomar esta pastillita de la felicidad y va a cambiar tu entorno, ¿cierto? Claro, claro. Y lo habrás hecho tú y lo habré hecho yo, porque a veces el paciente, como ya mostró renuencia a no ir a una consulta con el psiquiatra, buscas la forma de que el paciente se sienta acogido y le das permiso, digo. Por eso, de alguna manera, me satisface mucho el saber que entró en una condición de regulación los medicamentos antidepresivos, porque de algún modo obliga al paciente a recibir una consulta psiquiátrica o una evaluación psicoterapéutica que va a permitir que se unan las piezas del engranaje y que tú como ginecóloga, cuando tienes una paciente ya sea con un reemplazo hormonal o en un reemplazo con hormonas bioidénticas, vas a seguir viendo ese cambio paulatino, el retorno de una condición hacia la libido que estaba completamente perdida porque no disfrutaba un contacto con su pareja. ¿Por qué? Porque no tenía ese deseo, estaba completamente apagado, y que entiendan que las hormonas juegan un papel importante, ¿no? Y que el tomar una pastillita, así como para el hombre tomar una pastilla para garantizar una condición de erección, para una mujer también contribuye en una condición de disfrutar todavía en una etapa importante su sexualidad. No es algo prohibitivo, es algo pleno, pero que es parte de la evolución y de la buena educación que debemos dar, y que espacios como este permiten entender, digo, cosa que te agradezco, que hicieras de alguna manera una propuesta de algo que las mujeres y nosotros los hombres a veces decimos, no la soporto. Pues si no la soportas, yo creo que deberías primero apoyarla para que entendiera por qué está pasando por ese momento, y ese apoyo yo creo que va a ser una dinámica de pareja y una dinámica familiar muy diferente. Pablo, te invito a que te quedes en la sección de mesa de conclusiones para que juntos, con Julia, platiquemos qué es lo que podemos trabajar más a fondo, y que la mujer de alguna manera, si está pasando por un mal momento, conozca los detalles importantes y acuda con el especialista. ¿Te quedas con nosotros? Por supuesto. Continuamos en Torre Médica.